En primer lugar, bienvenidos todos a este comentario en vídeo sobre el examen que acabáis de realizar. Yo me llamo Jorge Macarrón y a partir de ahora, siempre que hagáis un simulacro, vais a tener después un comentario conmigo en el que vamos a analizar algunos de los aspectos más importantes de ese examen que acabáis de realizar. No sé si habéis pensado alguna vez lo siguiente: ¿qué es lo que se mide cuando realizas un examen tipo test? Me da igual si es el ENARM, como es en vuestro caso, o si es el examen MIR, que es el que hacemos en España, o es cualquier otro examen tipo test, no importa cuál sea. ¿Qué es lo que realmente mide el ENARM? En teoría, lo que pretende medir el examen es tu nivel de conocimientos médicos y, dependiendo de cuánto sabes, cuanto más sepas, tendrías que tener, en teoría, más posibilidades de elegir la especialidad que tú quieres. Eso es lo que dice la teoría, y hasta cierto punto es verdad, pero cuidado con una cosa. ¿Qué es lo que realmente mide el ENARM? Mide más de un factor. No solamente mide cuánto sé de medicina. Vamos a hacer aquí una lista en esta pizarra sobre lo que realmente se mide en este examen y a partir de ahí vamos a obtener una serie de enseñanzas que nos van a venir bien para acertar más preguntas en los siguientes simulacros que hagáis. Vamos a ver. Lo primero, y que nadie os engañe, esto es una cosa que es inevitable y que siempre va a ser así, lo principal que mide el ENARM, efectivamente, es mis conocimientos de medicina. Cuanto más sepa, evidentemente, mejor resultado voy a obtener. Eso está claro, eso es una cosa que nadie lo puede negar. Así que nada, las horas de estudio, lógicamente, no nos las va a quitar nadie, es un esfuerzo que hay que realizar y que es inevitable. Pero, ¿qué más se mide? ¿Qué más factores pensáis que influyen en un examen como este? El formato del examen puede cambiar mucho las cosas. No es lo mismo un examen tipo test que un examen oral o un examen escrito donde tengo que desarrollar un tema para que después un profesor lo lea. Un examen tipo test tiene o exige unas habilidades que son diferentes a un examen oral. Si el ENARM fuese un examen oral, que nunca lo será, porque para eso pues haría falta muchísimo tiempo y sois miles de médicos los que os presentáis, os enseñaríamos habilidades comunicativas, cómo gesticular, cómo entonar la voz, lecciones sobre oratoria y cosas que no sirven para nada en este examen porque es un examen tipo test. Luego, ¿qué hay que enseñar aparte de los conocimientos médicos que necesitas para el examen? Tendremos que enseñaros a optimizar vuestra puntuación, a conseguir más nota el día del examen que aquello que sabéis por pura ciencia médica. ¿Qué influye entonces? Aparte de la medicina que yo sé, también influye lo que se llama, o lo que llamamos en CTO, la técnica de examen. Hay personas que el examen tipo test se les da naturalmente mal. Aunque se sepan muy bien la lección y hayan estudiado mucho, les pones delante un examen tipo test y no aciertan con la respuesta correcta. Se saben la teoría, pero después no aciertan a saber dónde hay que poner la cruz en el papel para poder acertar esa pregunta. Dudan entre 2, dudan entre 3, dudan entre las 4, dudan de sí mismo, dudan de su nombre, dudan de la existencia de un ser divino, dudan de todo absolutamente. ¿Por qué? Porque no tienen seguridad en sí mismo frente a un examen que tiene un formato tipo test. No os preocupéis si alguno está en la situación, hay personas que se les da mal el examen tipo test de forma natural, pero es una cosa que se puede perfectamente mejorar, se puede aprender. También tenemos personas que se les da especialmente bien el examen test. Siempre conocemos todos algún compañero que, bueno, aparentemente pues sabe poco de aquello que ha estudiado, no tiene muy claras las ideas, pero cuando le pones delante una pregunta con 4 opciones, no sabe por qué, pero sabe que es la 2, marca la 2 y acierta la pregunta, a pesar de que sabe menos que tú. Ese tipo de personas existen. Yo también las odio, pero no os preocupéis porque se puede siempre mejorar y se puede llegar a ese punto. La destreza frente a un examen tipo test no es más que una habilidad adquirida, es una cosa que se puede aprender. ¿Qué más pensáis que influye en un examen como el ENARM? Esto, sin duda, y que nadie os engañe, es lo que más influye. ¿Cuánto sé de medicina? Y quizá esto sea lo segundo que más, pero hay otros 2 factores por lo menos, hay más, pero principalmente vamos a hablar de 2, que también van a mejorar mi puntuación o pueden influir en mi puntuación. El siguiente serían aspectos psicológicos. ¿A qué me refiero con aspectos psicológicos? Muy sencillo, a que todos los que vais a hacer el examen, todos sin excepción, o prácticamente sin excepción me imagino, sois humanos. ¿Y qué nos pasa a los seres humanos?
Los seres humanos somos muy influenciables por nuestro estado de ánimo, somos muy influenciables por si estamos cansados o estamos descansados, si nos sentimos bien o nos sentimos mal, cuál es nuestro nivel de optimismo cuando ejecutamos una tarea, todo eso influye en cómo lo hacemos. No es como una máquina que todo lo hace exactamente igual siempre, salvo cuando se rompe. El ser humano es muy influenciable por diferentes variables. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues factores psicológicos pueden hacer que yo el día del examen rinda más o rinda menos. Dos personas que saben lo mismo, mismos conocimientos médicos, tienen una parecida técnica de examen, se les da igual de bien o igual de mal el examen tipo test. Si entran al aula el día del examen con diferente ánimo, el resultado puede ser muy distinto. Hay personas que cuando entran al examen entran temblando. Prácticamente no han podido dormir la noche anterior porque son muy nerviosos. Cuando entran en la puerta del aula, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a desconfiar, dudar de sí mismo, ¡ay Dios mío! ¡Qué mal me lo sé! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Qué mal me va a salir! Y efectivamente lo consiguen, les sale mal. ¿Por qué? Porque ellos mismos se condicionan día tras día, semana tras semana, son pesimistas, desconfían de sí mismos y al final ¿qué pasa? Pues si le repites a tu subconsciente todos los días, varias veces, qué tonto soy, qué mal me va a salir, pues efectivamente tu subconsciente no es tonto, al final pues acaba haciendo las cosas peor. Sin embargo, aquella persona que sabiendo lo mismo y habiendo estudiado lo mismo y teniendo la misma habilidad frente a un examen tipo test, entra al aula con paso firme y dice, bueno, este examen es difícil, ¿de acuerdo? Este examen es exigente, pero yo he estudiado, he hecho todo lo que he podido y me va a salir bien porque voy a hacer todo lo posible y voy a entrar con una actitud de lucha. Una persona que entra al examen con actitud de lucha, con el debido respeto al examen, pero no miedo, lo va a hacer mucho mejor que aquella persona que entra al examen temblando como una hoja. Pues lógicamente esa persona no puede hacer un buen resultado en el ENARM. Entonces por ese motivo tenemos que potenciar los tres factores. Este y este son más importantes ahora que empieza el curso. Factores psicológicos, los temores normales, las preocupaciones normales que van a aparecer por el camino, no os preocupéis, son cosas normales, nadie llega al ENARM dominando absolutamente todo, eso es imposible, y durante todo este tiempo, cualquier cosa que necesitéis de nosotros, pues tenéis a los tutores para preguntarles aquello que necesitéis saber. Son personas que están entrenadas en esto y que han pasado por esto antes que vosotros. Es que no os preocupéis porque los factores psicológicos también tienen su entrenamiento. Hay que hacer todos los simulacros. Todos, absolutamente todos. Es más importante hacer los simulacros, que ir a clase. Es más importante hacer los simulacros que estudiar muchísimas horas. ¿Por qué? Porque el día del ENARM, cuantos más simulacros haya hecho, cuanto más haya puesto a mi organismo, a mi mente en situación de examen, me será más fácil y me va a intimidar menos. Es muy importante esto, ¿eh? Hay que hacer los simulacros por este motivo y por entrenar la técnica de examen, lógicamente. Y por último, hay otro factor que también influye y que hay que admitir que influye, y de hecho, si no lo mencionase, sería un hipócrita y no tendríais que confiar en mí. Influye, atención, el azar. Influye el azar. Esto es una cosa que es muy difícil de aceptar. ¿Cómo es posible que después de estar meses y meses, horas y horas, semanas y más semanas y un año entero preparando el examen, pueda ser que el azar influya en mis resultados? Pues es así y hay que aceptarlo. Cuando dudo entre dos opciones, hay veces que acierto y otras veces fallo. Cuando dudo entre tres opciones, hay veces que acierto y otras veces que fallo. Puede ser que los temas que mejor me sé aparezcan con más probabilidad en el examen. Puede ser que los temas que peor me sé tengan mala suerte y aparezcan más ese año. Luego, el azar es una cosa que va a influir en tu resultado. ¿Va a influir mucho? Probablemente no. Cuanto mejor preparado vas, menos influye el efecto del azar. Cuanto más medicina sé, menos voy a dudar entre dos opciones o entre tres opciones. Cuanta más técnica de examen sé, mejor voy a ser o voy a ser más capaz de enfrentarme frente a una pregunta que no me sé. Pero en cualquier caso, seas como seas, sepas lo que sepas, aunque estés muy bien preparado, siempre hay un pequeño componente aleatorio que puede oscilar. Tú haces un simulacro hoy y haces otro mañana, y hoy sabes lo mismo que mañana, exactamente lo mismo. Pero las puntuaciones van a ser diferentes. ¿De qué depende? Pues de eso, de la mayor o menor fortuna que tengas cuando dudas entre 2, entre 3, entre 4, etc. Vamos a ver, en primer lugar, pequeñas cosas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra puntuación. En este primer vídeo voy a utilizar
preguntas que nos sirven muy bien como modelo, son muy didácticas, se aprende muy bien con ellas, y ya a partir del siguiente vídeo ya utilizaremos preguntas del examen que acabáis de realizar. Vamos a ver tácticas, recursos que tenemos cuando una pregunta a lo mejor nos supera, qué se puede hacer para intentar mejorar nuestra probabilidad de acierto. Vamos a suponer que apareciese, fijaros, esta pregunta que veis a continuación. Una pregunta que no conocéis, es una pregunta que no ha aparecido en el simulacro que acabáis de realizar, pero vamos a intentar sacarla. Y vamos a intentar sacarla de tal manera que no utilicemos ningún conocimiento médico. Vamos a simular ignorancia absoluta. Fijaros, nos habla de un paciente de 38 años que viene a urgencias porque tiene odinofagia, tiene otalgia derecha, tiene trismus, tiene dificultad para hablar. Nos dicen que su médico de cabecera diagnostica amigdalitis hace 2 días y le pauta un antibiótico que es amoxicilina. Dicen que, sin embargo, a pesar del tratamiento antibiótico, la sintomatología ha empeorado, ha ido a más, y nos dicen que cuál sería la respuesta falsa. Bien, en primer lugar, la pregunta es de otorrino. Esta pregunta me supera, yo soy dermatólogo, no sé mucho de casi nada y de otorrino todavía menos. Pero voy a hacer lo posible para que con mis escasos conocimientos sea capaz de aceptar la pregunta. En primer lugar, primera reflexión que siempre tienes que mantener en la cabeza cuando te enfrentes a un examen tipo test. En el examen tipo test, la respuesta correcta, la solución de la pregunta, la vas a ver escrita. No tienes por qué saberla realmente, es leerla escrita, marcar la cruz, reconocerla y sabes que es esa. Y a lo mejor no sabes gran cosa tampoco y no tienes idea de lo que le pasa realmente al paciente, pero la pregunta se puede sacar. Siempre se puede sacar, y si no se puede sacar, por lo menos se puede luchar y se pueden descartar otras que probablemente no son. Fijaros aquí, nos dicen que ¿cuál es la falsa? En primer lugar, si me están preguntando ¿cuál es la falsa? ¿Qué significa? Que de esas 4 opciones que veis ahí, hay 3 que son verdaderas, hay 3 que son opciones válidas, opciones correctas. Me están pidiendo que marque la que es mentira. Pues vamos a ver una por una. Dice la opción 1. Es la complicación local más frecuente de una amigdalitis. No lo sé porque no me he estudiado el tema. La opción número 1 me supera. Paso a la 2. Y dice la 2. Es la evolución normal de una amigdalitis y no precisa tratamiento específico, pudiéndose incluso retirar el antibiótico. A ver, puede ser que tampoco la sepas. Pero una cosa muy importante, en un examen tipo test, cuando una pregunta no la sepas, tienes siempre que analizar la relación entre las respuestas. Hay veces que 2 opciones se parecen mucho. Hay veces que 2 opciones dicen exactamente lo mismo. Hay veces que 2 opciones dicen cosas totalmente contrarias. Bueno, pues en estos casos me permite sacar conclusiones. Y aquí, aunque no sepas si es la 1 o si es la 2, aunque no sepas lo que le pasa al paciente, aquí hay un detalle que es muy claro. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué relación tienen la opción número 1 y la opción número 2? Podéis parar el vídeo y darle vueltas y pensad un poquito, pero ¿qué relación tienen la 1 y la 2? La 1 y la 2 son opciones totalmente antagónicas, son contrarias, si os dais cuenta. La 1 dice que esto es una complicación, la complicación local más frecuente de la amigdalitis, pero en cualquier caso, una complicación. Y la 2 dice que esto es normal. Así es como evoluciona normalmente una amigdalitis. ¿No os dais cuenta? Es imposible que la 1 y la 2 sean correctas a la vez. No pueden ser correctas a la vez porque son contrapuestas. Una dice esto es complicado, otra dice esto es normal. Conclusión que saco de ahí. La falsa tiene que ser una de las 2. O la 1 o la 2. Todavía no sé cuál, pero es una de las 2. ¿Qué conclusión saco entonces? Que la 3 y la 4 son opciones verdaderas. La 3 y la 4 dirán cosas que son verdad. Voy a leerlas y a lo mejor es una información que me ayuda a aceptar la pregunta. Dice la 3, se aconseja antibioterapia y corticoides intravenosos. Sé que esto es verdad, porque la falsa solo puede ser o la 1 o la 2. Y si sé que la 3 es verdad, se aconsejan antibióticos y corticoides intravenosos, ¿eso a qué suena? ¿A una amigdalitis normal o a una amigdalitis complicada? Si me están diciendo que hay que tratarla con medicación intravenosa, incluyéndose corticoides, esto da la impresión de que no es una amigdalitis normal. Esto será una amigdalitis complicada porque no es el tratamiento normal de ninguna amigdalitis. Fijaros la 4.
la 4 dice, es una indicación o una de las indicaciones de amigdalectomía. Es decir, la 4 dice, hay que operar al paciente. ¿Qué pasa entonces? Si la 4 me dice que voy a tener que recurrir a la cirugía, evidentemente esto no es una amigdalitis normal. Esto tiene que ser una amigdalitis con alguna complicación, porque si no, no habría que operar. Luego, entonces, la 3 y la 4 te están diciendo, esto es complicado. En conclusión, ¿cuál será la respuesta falsa? ¿Cuál es la que tienes que marcar para acertar la pregunta? La respuesta sería la 2. Es la evolución normal de una amigdalitis. Esa es la que es mentira. Esa es la que tendrías que sacar. ¿Cómo lo he hecho? Sin saber realmente lo que le pasa al paciente. Lo que tiene es un absceso periamigdalino, pero si no lo sabía, no pasa nada. Sabía que era o la 1 o la 2, porque son contradictorias, y al leer la 3 y leer la 4, sé que la 2 es la falsa. Tan sencillo como eso. Esto os lo vais a encontrar 1000 veces cuando hagáis un examen como el que estáis preparando. En cualquier examen tipo test sucede. 2 opciones contradictorias, una miente y otra dice verdad. Y a partir de ahí se pueden sacar muchísimos puntos. Daos cuenta que siempre que pase esto, cuando haya 2 opciones contrarias, ya sabes que es una de las 2. Ya dudas entre 2 opciones, ya no entre 4. Ya tienes más probabilidad de acierto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, vamos a ver a continuación otra táctica que también se puede aplicar en un examen tipo test. Y os voy a poner una pregunta que es sobre oftalmología. Una materia que no se pregunta mucho en vuestro examen, pero se puede utilizar como modelo para explicar lo siguiente. Fijaros, aquí es una pregunta corta, directa. Nos dicen, no incluiría entre las complicaciones de la uveitis. Se supone que hay que marcar una de las siguientes 4 opciones. La 1 dice cataratas, la 2 dice desprendimiento retiniano, la 3 dice dactiocistitis y la 4 dice glaucoma. ¿Cuál no incluirías entre las complicaciones de la uveitis? Y ahora alguno estará pensando, es que no he estudiado el tema, es que no lo sé, es que la oftalmología es muy difícil. No importa, piensa, estrújate el cerebro, que para eso lo tienes. Si no lo sabes, no importa, intenta acertar. El día del examen, cuando os enfrentéis al ENARM, nadie os va a exigir que sepáis. Lo importante no es que sepas, lo importante es que aciertes preguntas. Algunas las acertarás porque sabes, otras porque intuyes, otras porque copias, otras porque deduces, otras porque imaginas. Pero lo importante al final, para darte una nota y que con esa nota puedas elegir un puesto de residente y puedas acceder a la especialidad que quieras, lo que tienen en cuenta sobre ti es cuántas has acertado, no cuánto sabes. Porque realmente ellos no saben cuánto sabes. Y esta pregunta que veis aquí se puede sacar prácticamente sin saber. No hace falta conocer mucho de oftalmología. Vamos a ver, piénsalo, es muy simple. Aquí, antes de explicaros nada, de estas 4 opciones, hay una diferente. Hay una que llama la atención. ¿Cuál es? ¿Cuál os llama la atención a primera vista? Porque resulta distinta a las otras. Bueno, no os preocupéis. Si no lo habéis visto, vamos a poner un ejemplo más sencillo y a ver si con esto lo entendéis mejor. Voy a poner a continuación 5 opciones. Son imágenes en este caso, 5 imágenes. Y entre las 5 va a haber una que es completamente diferente al resto. Y no hay ninguna pregunta, simplemente hay una que es distinta. En lugar de poner opciones en forma de texto, las voy a poner en forma de fotografía. Fijaros en esta foto y hay un elemento totalmente diferente. ¿Cuál es? No es nada complicado acertar. No es nada difícil darte cuenta de que entre estos 5 elementos hay uno que es fundamentalmente distinto a los demás. ¿Por qué? No lo sé, pero yo lo veo y ya directamente sé cuál es la opción válida, aunque no hay ninguna pregunta, no me están preguntando nada concreto, pero entre esta serie de 5 elementos hay uno que destaca, que llama la atención, que es diferente. Si esto es tan sencillo que incluso produce risa, intentadlo con esto, a ver si lo veis igual de sencillo. Atención, ¿cuál es distinto? Bien, esta también es una broma, pero fijaros que es siempre lo mismo. En una lista de varios elementos hay uno que llama la atención y que es diferente. Es como si en un rebaño de ovejas blancas hubiese todas blancas y una negra, y porque es negra llama la atención y sabes que es diferente al resto. Bueno, pues en un examen tipo test esto también ocurre. Volvemos a la pregunta de antes, fijaros. Aquí es exactamente igual que con las fotografías, exactamente igual de evidente.
¿Qué es lo que pasa aquí? Hay una que llama la atención. Y si no lo has visto, intenta verlo ahora. Busca un motivo que hace que una es totalmente diferente. ¿Qué es una uveitis? Una uveitis es una inflamación de la uvea. No hace falta saber mucho para eso. Uveitis. Bien. ¿Y dónde está la uvea? La uvea está en el ojo. Fijaros qué conocimientos tan profundos de oftalmología tengo que tener para esta pregunta. Saber que itis quiere decir inflamación, saber que la uvea está dentro del ojo, y de estas 4 cosas, ¿cuál no va a suceder como complicación de la uveitis? Pues la 1 dice cataratas. Cataratas hace referencia al cristalino. ¿Dónde está el cristalino? Dentro del ojo. Es una estructura intraocular. Opción número 2, desprendimiento retiniano. ¿Dónde está la retina? Dentro del ojo. El polo posterior, pero dentro del ojo. Bien. Opción número 4, glaucoma. ¿Qué es eso? Un aumento indebido, patológico, de la presión intraocular. No, eso tiene que ver con el tema del glaucoma. Intraocular. ¿Os dais cuenta? La 1, la 2 y la 4 son cosas intraoculares, pero fijaros en la opción número 3. Dice dacriocistitis. ¿Qué es una dacriocistitis? ¿Una inflamación de qué? Canalículos, vías lagrimales, y eso es extraocular. Tienes 3 cosas que son intraoculares, una cosa que es extraocular y por tanto es diferente al resto de las opciones que salen. Luego entonces, ante la duda, si no sé gran cosa, ¿qué es lo que tendría que marcar? La opción número 3 porque es extraocular, mientras que las otras comparten una característica común. Una oveja negra. Hay 3 ovejas blancas y una negra. 3 intraoculares y una extraocular. Y por eso la 3 es la que habría que haber marcado. Bien, pues estas son pequeñas cosas que se pueden hacer cuando te enfrentas a un examen como el vuestro. ¿Cuántas veces va a pasar esto en cada examen? Es un examen muy largo y muy complejo el que estáis preparando. Tiene varios cientos de preguntas. Entre varios cientos de preguntas es bastante normal que te encuentres con preguntas como esta que vamos a analizar, por lo menos en número de 20 a 25 por examen, fácil. Algunas veces más, otras veces menos. Otro recurso que se puede utilizar. Fijaros, vamos a estudiar otra posibilidad. Estos modelos que estoy poniendo después van a servir para que los pongáis en práctica. Luego os pondré una serie de preguntas a ver cuántas acertáis, basándonos en lo que acabáis de estudiar con estos modelos de pregunta. Fijaros la siguiente, a ver si podéis con ella. Dice, dime la falsa con respecto al síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada, ya sabéis que es una canalopatía. Esto es una parte de la cardiología y es muy difícil. Esto pues prácticamente es imposible o casi imposible que te aparezca en el examen. Y si apareciese en el examen, lo normal es que no lo supieses. ¿Por qué? Porque en la preparación del examen lo que tengo que estudiarme son los temas más importantes, los que caen siempre, los que seguro que van a ser importantes para mi puntuación final. Pero una cosa como el síndrome de Brugada no pasaría nada por no saberlo. Pero imagínate que esta pregunta aparece. Si esta pregunta aparece, habría que hacer todo lo posible por acertarla, aunque no te la sepas. Dice, dime la falsa sobre el síndrome de Brugada. Pues bien, vamos a aprender aquí otra reflexión más. ¿La medicina qué es? La medicina es una ciencia, pero ¿es una ciencia exacta como las matemáticas o como la física? Ni mucho menos. La medicina es una ciencia biológica basada en lo empírico, en lo experimental. ¿Qué pasa entonces? Pues en medicina siempre hay reglas generales, ¿de acuerdo? Hay reglas generales, pero también hay excepciones a esas reglas. Y por eso los libros de medicina, cuando escriben, ¿cómo suelen expresarse? Normalmente ocurre, puede ser que ocurra, se ha visto, se ha descrito. Cuando veáis formas de expresión tan laxas como esa, puede, se ha visto, se ha descrito, érase una vez, eso casi seguro que es verdad, porque en una ciencia biológica siempre hay excepciones. Sin embargo, en los libros de medicina casi nunca encontraréis formas de expresarse como siempre, nunca, en el 100% de los casos, de forma obligatoria. Eso es muy complicado que sea verdad. Es muy difícil que en medicina un siempre o un nunca tengan razón. ¿Por qué? Por lo mismo que he dicho, porque es una ciencia biológica y no hay 2 pacientes iguales, y es que al final es así. Entonces, por ese motivo, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando una pregunta me plantee dificultad? Fijarme en cómo está escrita, en cómo está redactada. Y fijaros aquí, en esta pregunta, la número 1, dice,
alrededor de un tercio de los pacientes padecen alguna mutación reconocible. Honradamente, no lo sé. Paso a la 2. Y la 2 dice: los episodios arrítmicos suelen aparecer con la fiebre o durante el sueño. No lo sé tampoco, no he estudiado, voy muy mal, me sé muy mal la cardio. Opción 3. Puede ser necesario administrar ciertos fármacos para desenmascarar el patrón típico en el electrocardiograma. A lo mejor no lo sabes seguro, pero ¿cómo te suena la 3? ¿Suena a verdad o suena a mentira? Puede ser necesario darle algo. Eso es muy abierto, es una cosa muy laxa, o sea, se expresa de tal manera que es muy difícil desconfiar de la opción número 3. Aunque la 1 y la 2 no lo sepas seguro, la 3 tiene altas probabilidades de ser verdad. Y me están pidiendo la falsa. La 3 es la última que marcaría como falsa, parece que tiene muchas opciones de ser correcta. Y fijaros en la 4, dice la 4, solo se han identificado como causa de este síndrome las alteraciones del gen SCN5A. Aunque no sepas ni lo que es el gen SCN5A, es un gen que codifica un tipo específico de canal de sodio, pero no importa que lo supieras, ¿cómo suena la 4? La 4 suena muy mal, la 4 no suena a cierta. ¿Por qué? La 4 dice solo. Y cuando en medicina una opción es tan sumamente restrictiva, nunca, siempre, solo, eso prácticamente seguro que es falso. Pero una cuestión, aquí, de estas 4 opciones que estáis leyendo, ¿marcaríais la 4 solo porque pone solo? No, no. Eso tiene que llamarte la atención. Eso es una pequeña regla, eso es un pequeño principio en el que me puedo apoyar, pero tienes que convertirte en un auténtico profesional de las preguntas tipo test. Porque el examen que te van a poner es un examen tipo test, así que aquí tienes que buscar alguna razón añadida. La 4 me llama la atención, de acuerdo, y es probable que sea falsa, porque pone solo. Pero, ¿cuál es la esencia del examen tipo test que decíamos antes? La relación entre opciones, importante, la relación entre opciones. ¿Veis alguna de las 4 opciones que se relacione con la opción número 4? ¿La 4 tiene alguna vinculación con otra de las posibles respuestas? Pensadlo. La 1 y la 4 tienen una relación evidente, una relación de oposición, dicen cosas totalmente contrarias. ¿Os dais cuenta? Dice la 4, solo puede ser ese gen, y nada más que ese gen, y es el único posible como causa de este problema. Y la 1 dice, alrededor de un tercio de los pacientes padecen alguna mutación reconocida o reconocible. Fijaros la 1 me está diciendo, en otras palabras, puede que haya mutaciones o que no las haya. Y hay varias mutaciones posibles. Alguna mutación reconocible. Es decir, me está dando a entender que puede haber, puede no haber mutaciones, y si las hay, puede ser más de una. Entonces, fijaros, la 1 y la 4 son totalmente opuestas. Totalmente opuestas. O es la 1 o es la 4. He pasado de la total ignorancia, de no tener ni idea, a dudar entre 4 opciones. Así que ahora pues ya tengo más posibilidades de acertar. ¿Y qué marcarías? ¿La 1 o la 4? La 4 suena muy falsa por aquello del solo, y la 1 suena muy abierta. Alrededor de un tercio de los casos pueden tener o pueden no tener alguna mutación reconocible. ¿Cuál es más restrictiva? ¿Cuál es más exigente? ¿Cuál es más difícil que sea verdad? La 4, porque pone solo. Marcas la 4 y aciertas la pregunta. Esa es la solución. No era difícil si lo hacías de esta manera. Sí que sería muy difícil si dependiese de lo que sé sobre el síndrome de Brugada, porque lo más normal, y de hecho lo más sano, es que no te sepas el síndrome de Brugada. Bien, más cosas que se pueden tener en cuenta. Igual que tú tienes habilidades, tú tienes tácticas contra las preguntas tipo test, hay veces que las preguntas tipo test tienen tácticas contra ti. Me explico. Fijaros, os voy a poner ahí una pregunta tipo test que, según la veáis, os va a producir una emoción. Es como cuando el psiquiatra te enseña esas láminas de colores y te dice, ¿tú qué ves ahí? Y uno dice, pues yo veo el mal, yo veo al demonio, yo veo a mi padre, yo veo la justicia. Bueno, pues voy a hacer de psiquiatra, psicoterapeuta de todos vosotros, os voy a enseñar una pregunta y a ver qué emoción os produce. Aquí la tenéis. ¿Qué emoción os produce? ¿Qué habéis sentido al ver esta pregunta?
Como mínimo, pereza. Porque solamente leer esto ya implica cierto trabajo y encima, cuando empiezas a leer la pregunta, porque fijaros, la pregunta habla de antineoplásicos, te cuentan que si son fármacos que hacen no sé qué y que son cicloespecíficos o cicloinespecíficos, y te cuentan muchas cosas y al final te hacen una pregunta que es relativamente complicada. Esta pregunta intimida, a primera vista intimida. Pero realmente, una enseñanza que quiero que saquéis de esta pregunta, fijaros, cuando veáis una pregunta muy larga, en particular si es una pregunta tipo caso clínico, tenéis que empezar a leer por abajo. Si es una pregunta muy larga, leed primero las 4 opciones. Las 4 opciones y el final de lo que te plantean en el enunciado, el final de la pregunta. Y muchas veces te das cuenta de que realmente sobraba información. Hay veces que los autores de las preguntas de los exámenes tipo test las hacen más largas para que te lleve más tiempo y para que te resulten más difíciles. Pero esta pregunta en realidad no es nada difícil. De hecho, es una pregunta evidente. Todos podéis con ella. Incluso os digo una cosa, todos podíais acertar esta pregunta incluso hace muchos años, cuando estabais empezando a estudiar medicina. En los primeros años de la carrera, perfectamente ya podríais haber acertado. Fijaros el final de la pregunta. La pregunta le sobra todo. La pregunta se podría reducir a esto, fijaros, ahora la veis. Es la misma pregunta, pero simplificada. Todo lo que salía antes, eso de que los antineoplásicos son sustancias, etcétera, era un párrafo copiado de un libro de farmacología. Pero realmente para acertar la pregunta no hacía falta esa información. Y si lees, la versión simplificada es ¿cuál es la única enzima usada como agente antitumoral? Y aún así te da miedo la pregunta, porque claro, tú ves aquí la procarbacina, la lomustina, la iforfamida, la L-asparaginasa, sustancias que no dominas y que no tienes muy claro lo que son. Pero, insisto, la pregunta es evidente. Todos podéis acertarla con suma facilidad. Intentadlo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es muy fácil. Lo complicado de las preguntas evidentes es darte cuenta de que lo son. Pero están en todos los exámenes. En todos los simulacros hay preguntas evidentes. En todos los exámenes en ARM aparecen algunas preguntas evidentes. Y esta es evidente. ¿Cuál es la única enzima? No hace falta que te digan más. ¿Cuál es la única enzima de estas 4 que veis aquí, de estas 4 opciones? La respuesta correcta tiene que ser obligatoriamente, aunque no sepas nada, la 4. ¿Por qué? Porque termina en asa. Y esto lo sabías. Todas las enzimas terminan en asa. Piruvato, quinasa. Lactato, deshidrogenasa. Glucosa 6-fosfato, deshidrogenasa. Liasas, fosforilasas, proteinquinasas. Todas las enzimas terminan en asa. Y eso lo sabías. Luego entonces, de estas 4 opciones, ¿cuál es la única que tiene posibilidad de ser una enzima? La opción número 4, la marco y acierto la pregunta. No era nada complicada, pero había que saber verlo. Esta es la dificultad que tiene a veces el examen tipo test. Las preguntas más fáciles son las más difíciles porque las disfrazan, las ponen más largas, las ponen más complicadas, son sobre temas que a lo mejor no dominas, pero realmente para acertarla no hacía falta mucho. Cuando una pregunta te supere, cuando una pregunta aparentemente no puedas con ella, ¿qué es lo que tienes que hacer? Volver a mirarla con otros ojos. No con los ojos de la teoría médica, a ver si la sé, no. A ver si la acierto. No te olvides de esto, es lo más importante. Lo importante no es si la sabes, es si eres capaz de acertarla. Y hay muchas veces que acertar una pregunta no depende de tus conocimientos, depende de tu ingenio, depende de tu habilidad, depende de si eres inteligente cuando no tienes información a mano. Hay 2 tipos de inteligencia. Hay personas que son académicamente muy inteligentes. Es aquella persona que sabe mucho de medicina, obtiene grandes resultados durante los años de universidad y tiene muy buenas notas y los exámenes los hace muy bien. Ese es el inteligente académico. Pero también requieres otra cosa, que es la inteligencia práctica. No es lo mismo ser listo que ser inteligente. Ser inteligente es lo que he descrito antes, aquel que estudia mucho, sabe mucho, tal, y a nivel académico, pues es muy bueno. Pero ser listo es aquel que es capaz de resolver un problema cuando a lo mejor no tiene la información necesaria, o no sabe todo lo que necesita saber, pero al final da con la solución. A veces incluso es mejor ser listo que ser inteligente. Ser inteligente está muy bien en el ámbito académico, en la universidad y esas cosas, pero ser listo es más importante en la vida diaria. Bueno, pues en un examen como el ENARM, hay que usar ambas cualidades. Tienes que ser inteligente y
La inteligencia médica se cultiva estudiando, básicamente, y tienes que ser listo cuando una pregunta parece que no puedes con ella. En realidad sí puedes con ella, si desarrollas esa otra habilidad que era la técnica de examen, la segunda que puse antes en la pizarra. Bien, pues con esto hemos visto varios recursos que se pueden emplear frente a una pregunta que no sabes. Voy a poneros una serie de preguntas a ver si podéis con ellas. Después, en el siguiente vídeo, analizaremos otras que sí que son del examen. Pero quiero que practiquéis con estos modelos. Una vez que ya el modelo lo asimilas, enseguida lo reconoces. Siempre que se repite, lo reconoces y aciertas muchos más puntos de los que acertabas al principio. Fijaros, aquí no voy a decir nada. Leemos la pregunta, parad el vídeo, intentad acertar y yo os digo cuál es la correcta y por qué. Pregunta primera de esta selección de autoevaluación, a ver si podéis con ella, dice: señala cuál de los siguientes compuestos aumenta la producción de bicarbonato a nivel de la mucosa gástrica. Alcohol, ácido acetilsalicílico, prostaglandinas o ranitidina. Bueno, pues pensad, parad un minuto y a ver si podéis con la pregunta. La pregunta no es nada difícil. De hecho, la pregunta es evidente. Se puede sacar si utilizas las técnicas que hemos descrito antes. En primer lugar, de las 4 opciones, ¿hay alguna de ellas que se relacione con otra? ¿Veis 2 opciones que se relacionan entre sí? En un examen tipo test siempre te tienes que plantear eso. Pues fijaros, la opción número 2, ácido acetilsalicílico, se relaciona con la opción número 3, prostaglandinas. De hecho, son contrarias. ¿Por qué son contrarias? Es muy fácil. ¿Qué es lo que hace la aspirina o cualquier AINE? Los antiinflamatorios no esteroideos lo que hacen es disminuir la producción de prostaglandinas. Pues por eso, la opción número 3 está diciendo dar prostaglandinas y la opción número 2 te está diciendo quitar prostaglandinas. Luego la 2 y la 3 son totalmente contrarias, dicen cosas totalmente distintas. O doy prostaglandinas o quito prostaglandinas. O ya mi duda se limita a 2 opciones, no a 4 opciones. Y si os dais cuenta, pues me preguntan que cuál de estos compuestos aumenta la producción de bicarbonato en mucosa gástrica. A ver, ¿qué es el bicarbonato? Químicamente, el bicarbonato es una base. Es una base. Luego entonces, la opción número 2 no puede ser, porque si yo te diese un ácido, evidentemente al darte un ácido, lo que va a ocurrir es que disminuya la cantidad de bases, porque entre sí se van a neutralizar. Luego entonces, la opción 2 no puede ser. Si yo te diese un ácido, el que sea, bajará el bicarbonato en mucosa gástrica, te quitará ese factor protector, y de hecho lo sabéis, la aspirina es lesiva para la mucosa gástrica. Bueno, pues aquí tenéis uno de los mecanismos implicados. Al reducir la producción de prostaglandinas, se reduce la producción de bicarbonato gástrico y por ello la mucosa pues queda más débil, más endeble, más expuesta a factores agresivos. Un ácido nunca aumentará la producción de una base. Simplemente por eso es una cuestión de química básica y todos lo sabíais. Era darte cuenta de que la 2 y la 3 eran contrarias y pensar una de las 2 y argumentos pues estaba claro. No era una pregunta complicada, pero hay que saber verlo. No pasa nada si la habéis fallado, esto es cuestión de repetir, y llega un momento que el modelo se hace evidente, pero hay que practicar. Vamos a ver si podéis con esta. Dice la pregunta: ¿cuál de los siguientes síntomas no se encuentra entre los efectos adversos potenciales de los antidepresivos tricíclicos? Y fijaros las opciones: sequedad de boca, opción 2, estreñimiento, 3, hipotensión ortostática y 4, discinesia tardía. Bien, puede ser que por teoría no lo sepas, pero insisto una vez más, relación entre opciones. Si no lo ves, para el vídeo, un minuto y a ver cuál darías por correcta. Es muy sencillo, es muy sencillo. Daos cuenta de una cosa, la opción número 1, sequedad de boca, ¿tiene alguna relación con la opción número 2, estreñimiento? Puedes pensar en varias cosas, tienen en común que son síntomas de tipo digestivo, podría ocurrirse esto,
Pero si veo la 3, que dice hipotensión ortostática, ya empiezo a establecer relaciones más claras. ¿Qué tienen en común las opciones 1, 2 y 3? Sequedad de boca, estreñimiento, hipotensión ortostática, que son síntomas anticolinérgicos. Y claro, ahora ya lo tienes. Las cosas, los síntomas anticolinérgicos tienden a ocurrir a la vez. Si yo te doy, por ejemplo, atropina, que es un potente anticolinérgico, ocurrirán muchas cosas anticolinérgicas a la vez. Sequedad de boca, y tendrás alteraciones del ritmo cardíaco, y tendrás alteraciones de la sudoración, y tendrás alteraciones del tránsito digestivo. Las cosas anticolinérgicas tienden a ocurrir juntas. ¿Qué pasa entonces? Si la 1, 2 y 3 son cosas, síntomas o signos anticolinérgicos, me están dejando aislada la opción número 4. La opción número 4, aunque a lo mejor no sepa muy bien lo que es, dice discinesia tardía. No importa que no sepas lo que es la 4. 1, 2 y 3 sí lo sabías. Cosas anticolinérgicas. Forman un rebaño de ovejas blancas y dejan fuera a una oveja que es de otro color, que es la opción número 4. Naturalmente, siempre existe otra forma de acertar la pregunta. Digamos la forma más elegante, la forma más académica. ¿Qué es la discinesia tardía? Es un efecto secundario que aparece a largo plazo en pacientes que toman crónicamente neurolépticos. Pero, suponiendo que no lo supiese, también tenía otra forma de acertar. Y al final, ¿cuál es el resultado en cualquiera de los dos casos? Tanto el inteligente, que es el que sabía lo que era la discinesia tardía, como el listo, que se da cuenta de la relación entre la 1, 2 y 3. El resultado es el mismo. En ambos casos marcan la 4 y aciertan la pregunta. Hay que cultivar las dos facetas. Tienes que ir al examen con una espada, que es la inteligencia académica, los conocimientos, y una segunda espada, que es tu habilidad frente al examen tipo test. Tienes más posibilidades de esa manera. Tienes que tener dos armas, no solamente una. Bien, vamos a ver si podéis con esta atención que parece muy complicada, pero es sumamente simple. Dice, las butirofenonas principales son aloperidol y triperidol, clorpromacina y risperidona, pentofrana y meprobamato, aloperidol y levomepromacina. Bien, a ver, ahora mucha gente estará confusa, no me acuerdo de lo que son las butirofenonas, ¡ay Dios mío, qué dificultad! No importa que no sepas lo que son las butirofenonas, acierta la pregunta. ¿Es evidente? Lo difícil de las preguntas evidentes es darte cuenta de que lo son. ¿Qué diríais? Es muy simple, muy simple. Imagínate que te pregunto, dime una quinolona. Y tú dices ciprofloxacino. Bien, dime otra. Levofloxacino, norfloxacino, ofloxacino, pefloxacino, penefloxacino. Hay 1000, pero tú sabes, es broma, el penefloxacino no existe, pero todos los demás sí. Tú sabes que lo que acaba en floxacino forma parte del grupo químico de las quinolonas y tiene una terminación parecida, porque químicamente son parecidas y por tanto son moléculas que tienen alguna relación entre sí. Las cosas de una misma familia se llaman parecido. Del mismo modo, si te digo, oye, dime un aminoglucósido, me dirás gentamicina. Dime más, tobramicina, amicacina, neomicina, etc. Bueno, pues aquí, aunque no sepas lo que es una butirofenona, es normal no saberlo, no pasa nada, aquí, ¿cuáles son las principales butirofenonas? Si te das cuenta en esta pregunta hay una pista que te deja el autor de la pregunta. Fijaros, la opción número 4 y la opción número 1 son muy parecidas, pero son diferentes en una palabra. La 1 y la 4 dicen aloperidol. Una dice aloperidol y triperidol, y la 4 dice aloperidol y levomepromacina. De todas las opciones, solamente hay esas dos que repiten un fármaco. Luego, ¿qué es lo que probablemente está intentando el autor de la pregunta? Intenta hacerte dudar entre la 1 y la 4, por eso ha puesto el aloperidol 2 veces. Es un típico recurso de las personas que escriben preguntas tipo test. Hacer que se parezcan mucho, pero una de las dos es correcta y la otra no. Bueno, pues a ver, ¿qué marco? ¿1 o 4? Es que no sé lo que es una butirofenona, que me da igual, que lo intentes, que lo intentes. Lo sabes de sobra. Es la 1, aloperidol y triperidol. No sabes, seguramente, si son butirofenonas,
pero sabes que el haloperidol y el triperidol, los dos terminan en peridol y por tanto formarán parte del mismo grupo químico. Se llamen butirofenonas o se llamen como se llamen. Pero fíjate la 4, haloperidol y levomepromacina, eso químicamente tiene muy poco que ver porque son nombres que son completamente diferentes, son fármacos que no tienen ningún parecido en la nomenclatura. Luego entonces, ¿cuál tiene más probabilidad de formar parte del mismo grupo? La opción número 1, porque terminan en lo mismo y por tanto pues serán del mismo grupo químico. De las 4 opciones, solamente la 1 tiene terminación parecida en ambos casos, haloperidol y triperidol. Cualquier cosa que acabe en peridol me recordará a ese grupo químico, por eso marco la 1. Es así de sencillo, y podías con la pregunta. Bueno, otra oportunidad más, a ver qué os parece esta pregunta. Dice, la presencia de fiebre, dolor glúteo y sacroileitis radiológica unilateral no sería propia de una de las siguientes enfermedades. Sale la espondilitis anquilosante, tuberculosis, la brucelosis, la infección por pseudomonas. A ver, ¿cuál diríais? ¿Veis alguna de las opciones que destaque por algo? ¿Veis alguna de las opciones que resulte diferente al resto, que llame la atención? ¿Hay relación entre opciones? Pues aquí, me imagino que esto ya lo habréis visto más claro. Hay 3 opciones, que son la 2, 3 y 4, tuberculosis, brucelosis, pseudomonas, que son enfermedades de origen infeccioso. Sin embargo, la opción número 1 dice espondilitis anquilosante, sabes que eso es autoinmune. Entonces, hay una autoinmune, hay 3 infecciosas, probablemente será la 1, porque es una oveja negra. Hay 3 que comparten una característica y hay otra que queda totalmente fuera del resto del grupo. Luego, entonces aquí lo más normal, lo más inteligente, así a primera vista, aunque no sepas nada, sería marcar la opción número 1. Pero aún así, ¿marcarías la 1 solamente porque te parece distinta al resto? No. Hay que buscar algún otro recurso. Hay que intentar aumentar al máximo la probabilidad de tener la pregunta bien. ¿Qué puedo hacer para asegurarme de que es la 1? Seguro o casi seguro. Busca un argumento técnico, un argumento médico. Fijaros lo que nos dicen. Dice fiebre, dolor glúteo, sacroileitis radiológica unilateral. Aquí hay 2 formas de hacer la pregunta. Saberte todo el diagnóstico diferencial del dolor de culo o dolor glúteo, o pensar un poquito. Y aquí te están diciendo, y fijaros lo que dicen, en fiebre, dolor glúteo y sacroileitis radiológica unilateral. Piénsalo, piénsalo. ¿Una infección puede ser unilateral? Perfectamente. Que yo sepa, los microorganismos, ya sean virus, bacterias u hongos, pues no tienen por qué tener un sentido del orden o de la simetría. Pero sin embargo, el sistema inmune sabes que sí lo tiene. Una enfermedad autoinmune, si yo por ejemplo tuviese una espondilitis anquilosante, que sabéis que eso va a dirigir un ataque inflamatorio autoinmune contra las sacroiliacas, se irá contra las 2 sacroiliacas, porque son iguales, están hechas de lo mismo. Es lo mismo que esté en una artritis reumatoide, los síntomas también van a ser simétricos y bilaterales. ¿Por qué? Porque afecta a articulaciones. Por eso pues habrá afectación a ambas partes del cuerpo. Bueno, pues por ese motivo aquí, la 1, espondilitis anquilosante, al ser autoinmune, también es más probable que sea bilateral. ¿Os dais cuenta? Se trata de integrar ambas cosas. Lo que sé, incluso lo poco que sé, porque hay veces que no voy a saber mucho, y lo que veo ahí que me permite relacionar y acertar preguntas. Ambas espadas, como decía, la del conocimiento y la de la astucia. Las 2 cosas tienes que utilizarla. La pregunta no era complicada, ni mucho menos. Vamos a por otra. A ver qué pensáis de esta. Dice, paciente diagnosticado de hipernefroma a partir de una ecografía abdominal realizada por otro motivo. El paciente es birreno y el diagnóstico fue confirmado mediante TAC. ¿Cuál es la respuesta incorrecta? Estoy seguro de que la mayoría de vosotros, nada más ver esta pregunta, habéis pensado, incluso sin llegar a leerla entera, habréis pensado, o la 1 o la 2. ¿A que sí? O la 1 o la 2. ¿Por qué? Porque la 1 y la 2 se parecen mucho. La 1 dice, el tratamiento de elección es la nefrectomía radical, y la 2, el tratamiento de elección es la nefrectomía parcial.
dos opciones muy parecidas pero distintas en una palabra, es muy probable que la respuesta correcta sea una de las dos. Pero es que además, daos cuenta de otra cosa, la opción 1 y la opción 2 son contradictorias. Si voy a operar al paciente, solo puedo hacer una de esas dos cosas. O hago una nefrectomía radical o hago una nefrectomía parcial. Pero las dos cosas a la vez son imposibles, porque solamente puedo hacer una. Entonces, por ese motivo, la respuesta de la pregunta solo puede ser o la 1 o la 2. No sé cuál, pero es una de ellas. ¿Qué hago entonces? Fijaros que me están pidiendo la incorrecta. Hay que marcarla, que es mentira. Bueno, pues si sé que la incorrecta es o la 1 o la 2, ¿cómo son, por tanto, la 3 y la 4? La 3 y la 4 tienen que ser verdad. Tienen que decir verdad, obligatoriamente, porque la falsa es la 1 o la 2. Así que me leo la 3 y la 4 a ver si me da información. Y dice la 3. La quimioterapia no ha demostrado aumentar la supervivencia. Bueno, pues esto es una cosa que es verdad, que a lo mejor no tenía por qué saber, pero puedo concluir que es cierta, porque la falsa sé que es la 1 o la 2, pero no me ayuda. Pero fijaros en la 4. La 4, que también sé que es verdad, dice, en pacientes monorrenos con tumores de pequeño tamaño podría plantearse una resección conservadora. Atención lo que dice la 4 y sabes que es cierto. Si son tumores pequeños, nefrectomía parcial. ¿Qué le falta decir? Si son tumores más grandes, nefrectomía radical. ¿Pero qué más dice la 4? La 4 dice, en pacientes monorrenos. En pacientes monorrenos. Si el tumor es pequeño y el paciente es monorreno, entonces, parcial. Y si es birreno, total. Le falta decir eso. Te están diciendo, si el paciente fuese monorreno, me podría plantear una resección conservadora. ¿Pero qué te han dicho al principio? ¿Qué es lo primero que te han contado del paciente? El paciente es birreno. Si te han dicho eso en el enunciado de la pregunta, es que es muy importante para acertar a él, para saber cuál es la opción correcta. Porque si no, no lo hubieran dicho, lo hubieran dado por hecho. Todos somos birrenos hasta que se demuestre lo contrario. Todos tenemos 2 riñones, en principio. Pues por ese motivo aquí, ¿cuál será la falsa? Como tiene 2 riñones, me puedo plantear una resección radical, porque le va a quedar otro riñón. Por tanto, la incorrecta sería la 2. Parcial no, radical. O la 1 o la 2, eso lo sabías, y la 4 te ha dado la solución. Sencilla, en el fondo. ¿Qué prefieres? ¿Hacerlo de esta manera, que incluso te permita asegurar el punto, o aprenderte todo lo que está escrito sobre el tratamiento o el algoritmo diagnóstico terapéutico del hipernefroma? Tienes que saber algo, siempre tienes que tener unos principios sobre lo que estudias, pero no hace falta sabérselo todo perfecto. Hay veces que la estructura de la pregunta te permite sacar puntos que a lo mejor no mereces, pero la cuestión es que aciertas, y eso es lo importante. Bueno, vamos a poner una última pregunta como ejemplo, como modelo, a ver si podéis con ella. Os adelanto que es una pregunta aparentemente muy difícil, pero realmente es una pregunta muy sencilla. Dice así: todos los mediadores siguientes, excepto uno, son elaborados por los macrófagos alveolares aislados en enfermos con fibrosis pulmonar idiopática. Te hablan de la fibronectina, del factor de crecimiento plaquetario, del factor de crecimiento de los macrófagos alveolares o la opción 4, colagenasa. Bien, parad, pensad 30 segundos, 1 minuto como mucho y acertad, porque se puede. Es evidente, es una pregunta sencillísima. Una pregunta sencillísima que la mayoría de la gente falla cuando se la pones. ¿Por qué? Porque se dejan intimidar. Hay veces que una pregunta, por fijaros, aquí en este caso, mediadores bioquímicos en la fibrosis pulmonar idiopática. En primer lugar, la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad que no suele gustar a nadie. Las intersticiales pulmonares son complicadas de estudiar, son farragosas, son difíciles, a la gente no le suele gustar ese tema. Pero es que además te están preguntando un mediador bioquímico, ya ni siquiera cosas sobre lo que le pasa al paciente, que sería más sencillo, o sobre la radiografía de tórax, no, te están preguntando algo a nivel bioquímico. Entonces lo normal aquí es que te quedes paralizado, ay Dios mío, qué difícil es esto, lo voy a fallar, no me lo sé. Piensa, enfréntate a tus miedos, enfréntate a la pregunta, que la pregunta te supera, no importa, supérala tú a ella, puedes hacerlo. Es evidente, ¿cuál es? Es la 4, y es muy fácil,
A lo mejor no sabes si va a haber factor de crecimiento plaquetario o incluso no entiendes por qué lo va a haber. Bueno, es lo normal es que no lo sepas. Humildad ante lo que no sabes. Lo mismo que la opción número 3 o la opción número 1, pero por concepto, por puro sentido común. Vamos a ver. ¿Cómo se llama la enfermedad en cuestión? ¿Cómo se llama? Fibrosis pulmonar idiopática. ¿De qué está hecha la fibrosis? Las fibras que aparecen en cualquier fibrosis son fibras colágenas. ¿Y eso lo sabías? Cualquier fibrosis incluye colágeno. Entonces, si la opción 4 fuese correcta, si hubiese colagenasa, ¿qué es la colagenasa? La colagenasa es la enzima que degrada el colágeno. No puede haber colagenasa, porque si los macrófagos estuvieran produciendo colagenasa, no podría haber fibrosis, porque esa colagenasa destruiría esas fibras colágenas y por tanto no se podría formar la fibrosis y esta enfermedad no sería factible. Luego entonces es la opción 4 por sentido común. La colagenasa impediría la fibrosis. Era un concepto. ¿Realmente qué te están preguntando aquí? ¿Qué hace la colagenasa? Degradar el colágeno. Y las fibras de cualquier fibrosis están hechas de colágeno, tan sencillo como eso. Y todos lo sabíais. ¿Qué es lo difícil de la pregunta? Aparentemente te supera, te dejas intimidar, dudas de ti mismo. Al final, parte de los puntos que vas a sacar, ¿por qué van a ser? Por estudiar. Otra gran parte de los puntos que en su día vas a acertar van a ser por esto. Porque una pregunta a lo mejor no me la sé, pero siempre busco las herramientas para intentar acertarla. Y acordaos de esto que os he dicho antes. No se trata de saber, se trata de acertar. Y para aprender a acertar tienes que hacer dos cosas. Estudiar por un lado, y eso es indiscutible, pero también tienes que entrenar la técnica de examen. ¿Cómo se entrena la técnica de examen? Con preguntas tipo test. Por eso los simulacros son tan importantes. Después de un simulacro, ¿qué es lo que se hace? Después de un simulacro tienes que dedicar todo el tiempo que sea necesario a aprender tus fallos, porque de un fallo se puede aprender muchísimo. Se aprende mucho más de los fallos de los simulacros que estudiando muchas horas, o incluso un día entero. Es mucho mejor eso. Un fallo, cuando entiendes por qué lo has cometido, se queda grabado. Una pregunta que a lo mejor parece que no la sabías, pero después se podía sacar, la forma de acertar se te queda grabada hasta el mesencéfalo. Es una cosa que hay que repetir y repetir y repetir. Seguro que las primeras que he puesto os han parecido mucho más complicadas, pero las últimas que he puesto ya las habéis visto mucho más claras. Bueno, pues eso después de muchos meses es lo que va a hacer que el día del examen consigáis vuestra plaza. Así que bueno, encantado de haber hecho esta introducción. Todas las preguntas que he puesto no son del examen que acabáis de realizar y en el vídeo que vamos a ver a continuación sí que vamos a analizar preguntas reales del simulacro que tenéis recién hecho y vamos a ver qué se podría haber hecho para intentar optimizar la puntuación.